Queridos alumnos, muy buenas, Dios me los bendiga. Vamos a continuar con la tercera clase de Conociendo a Dios. Hoy vamos a ver el plan de Dios, obteniendo una perspectiva eterna de la humanidad y de la creación. Entonces la palabra en Efesios 1:9, en la nueva traducción viviente, dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterio, plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. El plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo, pero también las que están en la tierra. Entonces estamos esperando un tiempo, porque dice que es a su debido tiempo, y Dios es un Dios de orden, que nunca llega tarde, pero tampoco llega antes. Entonces es a su debido tiempo que se cumplirá el plan de Dios y cumplirá ese buen propósito, que es el siguiente: Dios reunirá todas las cosas, las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Cristo reinará totalmente. Les recuerdo que alguna vez les expliqué que total y sustancial es diferente. Hoy día el Señor Jesucristo reina sustancialmente sobre la iglesia, es decir, sobre aquellos que hacemos su voluntad, y nos ha llenado sustancialmente de su espíritu. Pero un día será lleno, dice, así como las aguas cubren la mar, el Espíritu de Dios cubrirá la tierra. Entonces un día llegará en que todo será sometido bajo los pies de Cristo, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, y todo lo creado por Dios estará bajo autoridad de Cristo, y Él reinará por siempre, porque es nuestro Rey. Entonces llegará ese día, y ese es, digamos, el plan ideado por el Señor, y es un plan perfecto y es bueno. Vamos entonces a reflexionar en estas preguntas que están en su taller. ¿Qué me enseña entonces este texto bíblico sobre Dios? Entonces lo primero, igual que en las otras clases, vamos a enfocarnos qué dice sobre Dios ese texto. Lo segundo que vamos a preguntarnos es qué enseña ese texto bíblico sobre mi vida, sobre mí mismo. Y lo tercero es que cómo puedo aplicar ese texto bíblico en la vida práctica, en mí hoy. Entonces ahora mismo puede pausar el video y va a contestar estas tres preguntas. Y luego vamos a continuar. Miremos qué es un plan. Un plan es un esquema ideado, un proyecto expresado en palabras, una actividad creativa que tiene por fin ejecutar una acción o una idea. Es decir, que un plan nace en la mente de alguien y se expresa luego en palabras y es creado. Por ejemplo, el plan de Dios está pues en la palabra de Dios, y es la cosmovisión bíblica, es la que estamos aplicando para traer el reino a nuestra vida, a la iglesia, a nuestro territorio que Dios nos ha entregado aquí, y llevarlo a la nación y al mundo para que se cumpla la voluntad de Dios. Esa es una actividad creativa que tiene por fin ejecutar una acción o una idea. Es decir, que el objetivo es llegar a ejecutar ese plan para cumplir el objetivo trazado desde el principio. Dios ha establecido entonces un plan para el hombre, el cual destinó desde la eternidad y desea que lo conozcamos y lo vivamos. Entonces ese es el principio que vamos a ver hoy. El principio es que Dios ha establecido ese plan para nosotros, y ese plan es que nosotros estemos en la eternidad. Pero Él también en su palabra nos ha revelado cómo es ese plan, y desea que nosotros lo conozcamos y que lo vivamos. Así como Él desea darse a conocer como Dios, desea también que nosotros conozcamos su plan y empecemos a vivir en ese plan, en la misma dirección que es la voluntad de Dios. El eterno, el plan eterno de Dios. Entonces ese plan tiene un diseño, Dios lo diseñó. Segundo, tiene una imagen moral. Y tercero, tiene un mandato cultural o mayordomía que el Señor nos dio desde el principio, desde Génesis. Entonces vamos a ver. El consejo determinado. En la eternidad las tres personas de la divinidad disfrutan de comunión y unidad completa el uno con el otro. Entonces podemos revisar, por ejemplo, Génesis 1:26, que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Entonces, así como nuestra alma, espíritu y cuerpo están unidos, así el Padre, Hijo y el Espíritu Santo están unidos, es decir, son uno solo, es una sola divinidad, y a la vez son tres personas, porque el Padre está sentado sobre el trono rodeado de querubines y serafines que cantan santo, santo. El Hijo está a la diestra de Dios Padre porque retornó al Padre después de su resurrección, y desde allí vendrá, que es la segunda venida de Cristo. Y el Espíritu Santo pues está en todo
y en todos. Es decir, el Espíritu Santo es el que hace que Dios sea omnipotente, omnipresente. Entonces Dios está unido, las tres personas divinas están unidas en uno solo, que conforman ese conjunto que llamamos Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Ellos conciben un plan cuyos detalles están escondidos en la humanidad hasta el cumplimiento de los tiempos. Entonces está en Gálatas 4:4. Cuando se cumpla entonces los tiempos, ese plan se llevará a cabo. La cruz, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20 y Apocalipsis 13:8. Entonces Gálatas 4:4 dice: pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Primera de Pedro, entonces vamos a ir a Primera de Pedro 1:8. Nos dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Entonces nos gloriamos en Cristo. Pero Apocalipsis 13 nos habla de algo más terrible, porque nos habla del fin de los tiempos. Entonces Apocalipsis 13:8 dice: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, el libro que le pertenece al Cordero que le fue sacrificado. Entonces el consejo determinado es que Dios ya determinó para nosotros hacernos imagen y semejanza de Él, que es una Trinidad, que es uno solo, que nosotros vimos el cumplimiento de los tiempos cuando Cristo viene a la tierra, y que vendrán los tiempos cuando muchos adorarán a la bestia y no cumplirán ese plan que tiene Dios para la humanidad. Diseño: el universo fue diseñado con una inteligencia divina. Dios es divino, Dios es perfecto, Dios es bueno, y vio en la creación que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Por tanto, todo lo que Él creó está impregnado de esa sabiduría. Dice la palabra en Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando habla de formar es diferente a crear. En Génesis 1:26 y 27 dice: y Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Eso es de la nada. Quiere decir que creó al hombre de la nada, y al hacernos imagen y semejanza suya nos hizo espíritu. Por eso esencialmente somos seres espirituales, aunque con la caída nosotros percibimos como si fuéramos primero naturales y pensamos incluso que nosotros somos el cuerpo donde vivimos. Pero cuando viene la revelación, la cosmovisión bíblica, se nos revela a nosotros por el Espíritu que somos hijos de Dios y somos imagen y semejanza de Él. Por tanto, nuestra esencia es espiritual y no carnal. Entonces Jehová Dios forma al hombre del polvo y la tierra. Es la parte donde Dios hace y toma del polvo de la tierra para fabricar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo responde a una biología que es la biología de la tierra. Todos nosotros tenemos el mismo componente, los mismos componentes: hidrógeno, oxígeno, etcétera, carbono, que tienen las plantas y tienen los animales en la tierra. Y nuestro cuerpo incluso se parece a algunos animales muchísimo, como el chimpancé y como los simios. De ahí sale la teoría de la evolución, en la cual no creemos porque sabemos que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, es decir, nos hizo espirituales como Él, y luego hizo nuestro cuerpo ya como lo tenemos y sopló aliento de vida sobre nosotros y fue el hombre un ser viviente. Cuando sucede eso es porque Dios pone el alma, que es nuestro corazón y nuestra mente, y ese corazón y nuestra mente, que es nuestra alma, une el cuerpo con el espíritu, porque nuestro corazón entiende lo espiritual y nuestra mente entiende lo natural. Es decir, nuestra mente entiende el cuerpo y todo lo natural que nos rodea en el universo, y con el corazón entendemos a Dios y entendemos lo espiritual. Entonces de ahí fuimos formados. Entonces en Génesis 1:27 fuimos creados espirituales, Génesis 2:7 fuimos formados del polvo de la tierra. Si nosotros traducimos ese formar y lo pasamos al ñero, como dice el pastor Fernando Díaz, aquí lo que diría es: entonces Dios, Jehová, empaquetó al hombre en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo que hizo del polvo de la tierra. Eso es como para que entendamos un poquito, para ser un poquito más ilustrativo. Formar viene del hebreo yastar, modelar, formar, configurar, plasmar, forjar,
tallar, esculpir, planear, organizar, armar o diseñar. Entonces, Dios diseñó nuestro cuerpo, nuestra parte biológica, tomando polvo de la tierra. Seguimos entonces con lo de diseño. En la eternidad Dios pensó el diseño para el ser humano, un diseño para el hombre, otro para la mujer, uno para la familia, la sociedad y la misma creación. Es decir, que todo lo que nosotros vemos no fue por el caos, como dicen algunos científicos ateos, que todo se formó del caos, pero el caos es el desorden y el desorden siempre tiende al desorden. Un ejemplo, si usted deja caer un vaso, el vaso está organizado porque es un vaso, se hizo con un fin, con un diseño para una función, pero usted lo deja caer y usted puede esperar los siglos que quiera y el vaso jamás se volverá a armar. Así, ¿por qué? Porque todo va a tender al desorden. Si usted deja algo abandonado, siempre va a tender a estar desordenado por sí mismo. Eso se llama el principio de la entropía. Todo va a tender a la entropía, a desordenarse. Pero para que algo se organice, como hablan los evolucionistas, de que por causas del azar y de la suerte, el caos formó el cosmos, es muy difícil. El cosmos necesitó un diseño, necesitó un diseñador, y como dice Albert Einstein, tenemos que preguntarnos si antes del Big Bang Dios se vio forzado a hacernos, dice Albert Einstein. Yo sé que no fue forzado a hacerlo, simplemente pensó y quiso hacernos, pero somos productos de un diseño, de un plan divino que es perfecto y que nace de la sabiduría de Dios y tiene un diseño para nosotros los varones, para la mujer, para formar una familia entre hombre y mujer, para con esas familias conformar la sociedad, y toda la creación responde a un diseño divino. El patrono diseño divino supremo de la familia se encuentra en el Dios Trino. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos como si fueran uno solo. La palabra dice que el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? Uno solo. Entonces, aunque son dos personas, son la misma carne ante Dios, y así debería ser, ¿no? El diseño original de Dios es que nosotros en el matrimonio reflejemos la Trinidad. De hecho, el hombre refleja en su naturaleza, en su ser, en su carácter, en su personalidad al Padre y al Hijo, y la mujer refleja al Espíritu Santo. Por eso nosotros los hombres no debemos menospreciar la sensibilidad que tiene la mujer. A veces nos parecen demasiado lloronas, demasiado sensibles, y es porque esa característica la tiene el Espíritu Santo, tanto que la Biblia dice que no debemos entristecer o contrictar al Espíritu Santo. Y nosotros somos reflejo de lo que es el Padre y el Hijo, porque nosotros debemos sacrificarnos como Cristo se sacrificó por la iglesia, así por nuestra esposa, y debemos entregarnos a nuestra familia y ser los proveedores y la cabeza como lo es el Padre. La unidad y la diversidad en el matrimonio están cimentadas entonces en la unidad y diversidad de la Trinidad. Unidad porque es un solo Dios, diversidad porque hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el matrimonio se debe reflejar eso. Somos diversos, somos diferentes, el esposo y la esposa, pero debemos estar unidos y debemos estar en un solo corazón, en una sola mente, y debemos ir bajo la misma visión que es la voluntad de Dios y el reino de los cielos. La imagen moral, entonces, está compuesta por el intelecto, la emoción y el libre albedrío. Dios nos ha dado libre albedrío, Dios no creó robots, como dicen algunos, que estamos predestinados y que Dios ya, de hecho todo lo que me pasa a mí fue diseñado por Dios y Dios decidió que yo sea así como soy. Entonces eso trae una mentalidad fatalista, donde lo que me ocurre a mí es culpa de Dios. Entonces Dios en ese caso sería un Dios injusto, pero Dios no es injusto, Dios es justo. La palabra dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese enseñoree, voy a traducirlo otra vez al ñero, es como si nos dijera, haga lo que le dé la gana o la voluntad, sobre los peces de mar, las aves de los cielos, las bestias, toda la tierra, y animal que se arrastre sobre la tierra. Dios dio potestad al hombre sobre toda la naturaleza. Dios nos tomó por eso del polvo de la tierra, para que nosotros seamos legales en la tierra y ejerzamos entonces dominio, enseñoreemos la tierra y todo lo que existe. Lo que pasa es que cuando peca el hombre, que después vamos a ver eso, entonces esa autoridad que tiene sobre la naturaleza la cede en gran parte a Satanás. Y por eso Satanás es príncipe de este mundo, porque toma esa autoridad que tenía el hombre y esa autoridad se la había dado Dios. O sea que la autoridad que tiene el diablo viene de Dios, pero a través del pecado del hombre a las manos de Satanás. Eso fue lo terrible que sucedió y se perdió en el Edén. En el Edén no se perdió
no se perdió la salvación porque Adán me imagino que está en el cielo y Eva también, igual que de ahí para allá todo el pueblo de Dios que fue obediente a Dios. No se perdió la salvación. ¿Qué se perdió? El reinado, la potestad y el enseñorearse de la naturaleza. Y se le entregó entonces esa autoridad al diablo. La imagen moral. Entonces el ser humano es un ser moral con conciencia. Nuestra conciencia nos dice que está bien y que está mal. Lo que pasa es que algunos corazones entenebrecidos por el pecado han entenebrecido esa conciencia y para ellos ya lo malo es bueno y lo bueno es malo, que es lo que estamos viendo hoy en día con la homosexualidad, con la corrupción, con tanta mentira que nos rodea. Corazones endurecidos, llenos de cicatrices, con una coraza que está en ellos y no deja operar la conciencia en ellos. Y se acostumbran y consienten el pecado en ellos y se hacen víctimas de sus propias concupiscencias, dice la palabra de Dios, es decir, de su propio pecado. Esta conciencia contiene el conocimiento de la ley moral. Dios escribió la ley en nuestros corazones. La ley moral es la que rige el libre albedrío. O sea, si nosotros nos sometemos y tenemos un corazón limpio, entre más limpio y en santidad vivamos, entonces ese libre albedrío va a permitir que la conciencia nos dicte cuál es la voluntad de Dios y el diseño de nosotros. Esa ley de la inteligencia muestra a la inteligencia los valores que ha de elegir y las consecuencias de la libre elección. O sea, yo puedo elegir, pero todo lo que yo elija va a tener una consecuencia, ya sea buena o mala, y depende de mis decisiones. Entonces, si yo me estrello en la vida, o hago la voluntad de Dios y camino de acuerdo al diseño de Dios. Ese libre albedrío es la libertad de la elección responsable. Yo puedo elegir, pero responsablemente. Dios me da a elegir entre lo bueno y lo malo, y me da a elegir, entonces, de acuerdo a la voluntad y a esa conciencia que Él ha puesto en mí. Yo despierto también esa conciencia a través de la palabra y de una comunión con el Espíritu Santo. La ley moral se mueve de acuerdo con la motivación y gobierna mediante la razón. Opera mediante la persuasión, no mediante coerción. O sea, Dios nos presiona para que hagamos su voluntad, simplemente nos motiva. Hay alertas que dicen, como dice algún predicador, danger, danger, o sea, nos advierten de lo que es pecado y de lo que nos aleja de Dios para que no lo hagamos. Y entonces ya nosotros decidimos si le hacemos caso a ese Espíritu Santo que está en nosotros y nos rige y nos revela la imagen moral de Dios, o hacemos lo que nos da la quiere y hacemos lo contrario y consentimos el pecado en nuestra vida. Imagen moral, potencial. La imagen de Dios en el ser humano, que es un ser racional y moral, es fuente del valor y de potencial. Dios hizo equipo con Adán, a quien Dios reveló los animales para que le pusiera nombre. Entonces, una de los poderes que le da Dios a Adán es que le pongamos nombre a todo. Por eso cada científico que descubre un animal, una nueva especie, bacteria, lo que sea, tiene el poder de darle el nombre a eso. Entonces Dios hizo todos los animales domésticos y salvajes y las aves que vuelan por el cielo y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. Y así éste lo hizo, y sin embargo, para el hombre no se encortó compañía ayuda. ¿Por qué? Porque Dios le dio potestad sobre todos los animales, pero después él mismo de la costilla de Adán tomó y hizo a su ayuda idónea, que es la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre se enseñorea de todos los animales, de toda la naturaleza, pero a la mujer la hizo con igual dignidad y valor que el hombre, para que fuera su ayuda idónea. La imagen de Dios en el ser humano es fuente de valor y de potencial, como dice el Salmo 139. Entonces vamos a revisar el Salmo 139. Estoy buscando aquí en mi Biblia. Salmo 139, 13 y 14. Entonces dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Y el 14, y gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Entonces Dios me hizo a su imagen, pero Él hizo también todo lo que está por dentro de mí. Dios puso su potencial dentro de mí. Dios es omnipotente. Entonces aquí viene una revelación. Si Dios es omnipotente y el potencial de Dios está en mí, de ahí se deduce otro versículo que dice: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces el potencial de Dios está dentro de mí. ¿Cuál es mi tarea? Desarrollar ese potencial. Todo lo que Dios ha puesto en mí, Él me creó por dentro, Él me hizo, fui formado de lo profundo de la tierra, entretejido,
nací del corazón y de la mente de Dios, y el potencial de su espíritu que vive en mí, pues está en mí. Por eso dice la palabra también, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder, ese potencial de Dios está en mí. Es decir, que nosotros somos totipotenciales. A medida que yo aumento mi capacidad, aumenta mi potencial. Entonces, tú quieres, por ejemplo, prosperar, entonces aumentas tu capacidad y Dios aumenta el potencial que hay en ti y que el Espíritu te da para que puedas prosperar en esa área que tú has aumentado tu capacidad. ¿De dónde sale eso? Pues es bíblico. La palabra dice que Dios dio a uno un talento, a otro 2, a otro 5, de acuerdo a su capacidad. Entonces, de acuerdo a la capacidad, Dios nos da. Dios no es un Dios comunista que reparte a todos por igual. Dios le da a cada quien de acuerdo a su capacidad. Y por eso dice, y esto es, va en contra del comunismo, porque el comunismo dice repartamos a todos por igual y reparte la miseria por igual y el Estado se enriquece a costillas del pueblo. Eso es lo que hace el comunismo, que es el diseño de gobierno mundano más satánico que hay y más contrapuesto al reino de los cielos. El reino de los cielos es un gobierno monárquico. Este no es la clase, pero les adelanto un poquito de reino. Pero entonces el reino de Dios es monárquico y Dios es un Dios justo, entonces no reparte a todo el mundo por lo mismo. Si usted trabaja 20 horas y le encanta lo que hace y lo hace con pasión, no debería ganar lo mismo que una persona que la pasa durmiendo y rascando la barriga. Entonces Dios, como es justo, le da a cada quien de acuerdo a su capacidad. Y ese potencial de Dios que está dentro de nosotros es nuestra tarea, no la de Dios. Aumentarlo, hacerlo crecer y llegar a desarrollar el llamado que Dios tiene para mí y las capacidades que Dios me ha dado. Entonces, la imagen moral o potencial, el hombre tiene un tremendo potencial para el bien, pero también para el mal. Nosotros tenemos una imagen, podemos tener una imagen correcta de Dios, deformada, o hacer una imagen de Dios en mi vida como yo quiero y como se me da la voluntad. Entonces, depende de mí que tengamos que tenga la visión correcta y siga la voluntad de Dios y tenga una cosmovisión bíblica para ver correctamente al Dios que me ha sido revelado a través de la palabra de Dios. Mandato cultural. El ser humano no asume su mayordomía sobre la creación, se vuelve un depredador y explotador de recursos, se desarrolla una sociedad de anarquía y tiranía. Entonces, cuando nosotros no somos mayordomos sobre nuestra creación, nosotros vemos que hemos perdido mucha mayordomía, por eso el hombre ahora le teme a las fieras salvajes. Cuando nosotros leemos en el Génesis que el hombre tenía poder y dominio sobre toda la creación y sobre todos los animales. Entonces, por ejemplo, Adán no le tenía miedo a un león, sino que se enseñoreaba de él. Hoy en día, pues, imagínense ustedes si un león se le para al frente, yo mismo salgo corriendo. Entonces hemos perdido esa mayordomía. Y cuando no ejercemos la mayordomía con sabiduría, sobre todo, por ejemplo, en los recursos naturales, entonces nos volvemos depredadores. El materialismo, el marxismo y el comunismo dicen el hombre es un ser que nace, crece, se multiplica y muere, no es más. Entonces somos un cuerpo, un estómago que come, depreda todo lo que hay. Entonces también están asustados porque dicen que cuando lleguemos por ahí a los 8.000 millones de habitantes en la Tierra, entonces ya no habrá 80.000, perdón, habitantes en la Tierra, ya no habrá suficientes recursos, que más o menos en unos 30 años en la Tierra se acabarán los recursos naturales y ya no habrá comida suficiente para todos los que habitamos. Esa es una visión materialista. Entonces, cuando vemos hacia el mundo, pues nos volvemos depredadores y explotadores de recursos naturales y acabamos con lo que hay. Y vemos lo que se ha creado en Venezuela, por ejemplo, que es una sociedad anárquica, una tiranía que hace lo que quiere, acaba con los demás y vive a través de las costillas de los demás. La palabra de Dios dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos se haga último y servidor de los demás. Aquí es lo contrario, convierte a todos en siervos y los esclaviza. Entonces Dios comisionó a Adán y a Eva para que trabajaran con él en la tierra, para procrear, gobernar sobre los animales, extender el huerto, administrar todo lo que él creó, crear música, arte y poesía, edificar las ciudades. Ese es el reino de los cielos y a eso estamos llamados nosotros, la iglesia, a hacer esa comisión que Dios le dio a Adán y Eva y extender el reino. Por eso la palabra dice, id y predicar el evangelio, pero no dice al vecino nomás, dice a las naciones. Hemos sido llamados a evangelizar a las naciones y a traer el reino a las naciones. ¿A través de qué? De la política, de la música, del arte, de todos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Entonces esta es una visión más grande que la que de pronto nosotros teníamos de la gran comisión. Es llevar una cultura, la cultura del reino de los cielos. Es una
cultura piadosa, o sea, enfocada en Dios, en Cristo Jesús, en su temperamento, en su personalidad, y llevar eso que Él ha sembrado en nosotros, que nosotros somos imagen y semejanza del Hijo de Dios, que es el hombre perfecto, y fuimos creados para ser co-creadores con Dios. O sea, nosotros en la tierra debemos llevar belleza, verdad, justicia y bondad moral, que es lo que refleja el reino de los cielos. Ese es el conocimiento de su gloria. La palabra de Dios en Génesis 98 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces de mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Eso es lo que nosotros debemos tener. Si nosotros complementamos esto con lo que dice Apocalipsis en el capítulo 5 y en el capítulo 10, dice: porque Él mismo nos constituyó, nos hizo reyes, ¿cierto?, y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Para qué? Para gobernar en la tierra. Nosotros tenemos un llamado de gobierno sobre la tierra y nosotros debemos reinar. ¿Para qué? Para que ese Dios que habita en nosotros reine, porque Él reina pero a través de nosotros. Si la iglesia no toma dominio, no toma reino, ¿sí?, no toma reinado, no toma autoridad sobre lo que Dios le ha entregado, sobre la casa, sobre su trabajo, su familia, su esposa, los bienes que Él ha confiado en usted, entonces el reino de los cielos nunca va a venir, solamente por oración y ayuna y por las disciplinas espirituales que hay que hacerlas, pero hay que traer esa cultura a mi vida y impactar con el reino de los cielos todo lo que me rodea, y a través de eso es que reina el Señor Jesucristo en mi vida. Capítulo para memorizar, Efesios 1:9. Entonces, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. La tarea es que nos aprendamos y memoricemos este versículo, ya que hemos entendido todo el contenido y todo lo que hay detrás de esta palabra, que Dios nos ha dado a conocer su misterio, su misterioso plan acerca de Cristo, porque Cristo es el centro de la cosmovisión bíblica. En Cristo se reunirán todas las cosas, en Cristo se cumplirá la palabra de Dios, Cristo reinará para siempre, pero ahora es tarea de traer ese Cristo que habita en mí a la tierra y a todo lo que me rodea para cumplir el buen propósito de Dios. Entonces, queda con ustedes el taller de registro que les mando junto con este archivo para que lo realicemos y lo enviemos para tener sus calificaciones, pero el que lo califica más excelentemente es el mismo Dios de los cielos, para que pongamos en práctica su palabra y traigamos el reino de Dios a nuestras vidas y cumplamos ese plan hermoso y eterno de Dios. Dios me los bendiga.